Problema: sea un toroide de sección rectangular con radio interior A, radio exterior B y altura h en el que existe un arrollamiento de n vueltas de un cable conductor que transporta una corriente I sub 0, el toroide atraviesa una espira cuadrada del lado L y resistencia eléctrica R, tal como muestra la figura adjunta. No existe ningún generador conectado a la espira. Se pide: A. Cálculo del campo magnético B en todo el espacio y flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. B. Calcular la inductancia del toroide, autoinductancia y la inductancia mutua entre el toroide y la espira. C. Si en un instante dado, T es igual a 0, la intensidad de la corriente que recorre el toroide empieza a decaer de una forma exponencial y en función del tiempo igual a I sub 0 por E a la menos lambda T. Calcule la magnitud y el sentido de la corriente inducida en la espira. Resolución: A. Cálculo del campo magnético B producido por el toroide en todo el espacio y el flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. En un toroide de n vueltas con corriente I sub 0, el campo magnético B solo existe en la región comprendida entre el radio interior A y el radio exterior B del toroide. Aplicando la ley de Ampère, se obtiene que, para la posición R menor a la posición A, por ley de Ampère, integral cerrada por la curva C de la densidad de flujo magnético B por la diferencial de longitud es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. De nuestra gráfica obtenemos que la curva o trayectoria amperiana no encierra a la corriente I sub 0, de modo que la corriente encerrada vendría a ser igual a 0. Entonces, reemplazando en la ecuación, la densidad de flujo magnético B sería igual a 0. Ahora, para posiciones R mayores a A y menores a B, puntos interiores del toroide, nuevamente por ley de Ampère, obtenemos de nuestra gráfica que la curva o trayectoria amperiana encierra a la corriente que vendría a ser igual a n veces I sub 0. De este modo, reemplazando en nuestra ecuación, obtenemos que la densidad de flujo magnético B vendría a ser igual a mu sub 0 por el número de espiras por I sub 0 entre 2pi por R por el vector de dirección A sub phi. Ahora, para la posición R mayor a la posición B, puntos exteriores al toroide, nuevamente aplicamos la ley de Ampère. Y obtenemos de nuestra gráfica que la curva o trayectoria amperiana contiene a la corriente I sub 0. La corriente I sub 0 en la posición A es saliente a nuestro conductor y la corriente I sub 0 en la posición B es entrante al conductor, en este caso el toroide. De modo que la corriente encerrada vendría a ser igual a la suma de ambas corrientes. Entonces la corriente encerrada es igual a 0. De este modo, reemplazando en la ecuación, la densidad de flujo magnético en B es igual a 0. Ahora, aplicamos la fórmula para hallar el flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. Integral de superficie de la densidad de flujo magnético por la diferencial de superficie. Entonces, de lo ya hallado, la densidad de flujo magnético es igual a mu sub 0 por el número de espiras por I sub 0 entre 2pi por R, por el vector de dirección A sub phi. Y de la gráfica obtenemos que la diferencial de superficie sería igual a h por la diferencial de R por el vector de dirección A sub phi. Entonces, reemplazando en la ecuación y resolviendo la integral, obtenemos que el flujo magnético es igual a mu sub 0 por el número de espiras por I sub 0 entre 2pi, todo multiplicado por h por el logaritmo neperiano de B sobre A. Finalmente, se adjunta la gráfica de la magnitud de la densidad de flujo magnético versus la posición R en el toroide, donde la densidad de flujo magnético es igual a mu sub 0 por n por I sub 0 entre 2pi por R. Se sabe de los resultados anteriores que solo existe densidad de flujo magnético entre las posiciones A y B, donde también se observa que a medida que la posición R aumenta, la densidad de flujo magnético disminuye. En los puntos exteriores al toroide,
la densidad de flujo magnético es igual a 0. B. Cálculo de la inductancia del toroide, autoinductancia y la inductancia mutua entre el toroide y la espira. Por definición, la inductancia o autoinductancia del toroide es igual al flujo magnético total que atraviesa el toroide cuando solamente existe corriente en el propio toroide dividido por la corriente I sub 0 en el toroide. Es decir, la inductancia es igual al número de espiras por el flujo magnético entre I sub 0. De modo que la inductancia es igual al número de espiras entre I sub 0 de la integral del flujo magnético que atraviesa la espira cuadrada. Reemplazando en la ecuación, la inductancia sería igual a mu sub 0 por el número de espiras al cuadrado entre 2pi por r por h por el logaritmo neperiano de b sobre a. Ahora, calculamos la inductancia mutua entre el toroide y la espira, que vendría a ser igual a flujo ligado o eslabonamiento de flujo entre el toroide y la espira, dividido entre la corriente I sub 0 que circula por el toroide. Entonces, reemplazando, obtenemos que la inductancia mutua entre el toroide y la espira vendría a ser igual a mu sub 0 por el número de espiras entre 2pi, todo multiplicado por h por el logaritmo neperiano de b sobre a. C. Cálculo de la magnitud y el sentido de la corriente inducida en la espira. Cuando la intensidad de corriente que recorre el toroide empieza a decaer, el flujo que atraviesa la espira cuadrada también decrece. Luego el flujo, en función de la corriente, depende del tiempo. Entonces, reemplazando el flujo que atraviesa la espira cuadrada en función del tiempo vendría a ser igual a mu sub 0 por el número de espiras por I sub 0 por e a la menos lambda t sobre 2pi, todo multiplicado por h por el logaritmo neperiano de b sobre a. Este flujo magnético variable, al atravesar la espira cuadrada, induce una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica. Según Faraday, sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos diferencial del flujo magnético en función del tiempo. Entonces, reemplazando las ecuaciones, hallamos que la fuerza electromotriz es igual a mu sub 0 por lambda por el número de espiras por I sub 0 por e a la menos lambda t sobre 2pi, todo multiplicado por h por el logaritmo neperiano de b sobre a. Ahora, para calcular la corriente inducida, aplicamos la ley de Ohm. I igual a fuerza electromotriz entre R. Es decir, que la corriente en función del tiempo vendría a ser igual a mu sub 0 por lambda por n por I sub 0 por e a la menos lambda t sobre 2pi por r, todo multiplicado por h por el logaritmo neperiano de b sobre a. Esta corriente inducida tiene el mismo sentido de las manecillas de un reloj mecánico. Observamos la ventana que se genera en el programa MATLAB e introducimos el código para poder visualizar el campo magnético B que se genera en un toroide. Para esto vamos a ajustar algunos parámetros que nos van a ayudar a poder visualizar el campo magnético que se genera. Ahí podemos visualizar la gráfica que se genera en el programa MATLAB. Se puede observar que el campo magnético B se genera únicamente en la parte interna del toroide y que la parte externa es cero. También se puede visualizar que el campo magnético va disminuyendo a medida que el radio aumenta. Como se puede observar en la gráfica,